Así que, bueno, mis hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Me alegra mucho verlos a todos y debo reconocer que estuve orando mucho, la verdad, orando mucho por este pasaje, porque es un pasaje muy importante, controversial y de mucha responsabilidad para poder entregarlo. Entonces, ¿para qué les digo? Tuve nerviosismo, muchas sensaciones y entregar al Señor para poder darle a ustedes el mensaje de hoy, porque yo solamente soy un instrumento de lo que el Señor quiere decir, por lo que es mucha responsabilidad pararse aquí. Así que bueno, este pasaje que veremos hoy, como dije, es muy particular e importante en la historia del cristianismo, especialmente. Del cristianismo. Los hechos que vamos a ver ahora son maravillosos e inexplicables. Ustedes escucharon la lectura que hizo nuestro hermano. Es bueno poner atención en la lectura para saber de qué se va a hablar. También es bueno echar una miradita en la Biblia, ¿cierto? Y buscar y poder verlo, para poder entrar bien en lo que realmente se va a hablar. ¿Ya? Este sermón, esta prédica, el enfoque que lleva esta prédica va dirigido a lo que realmente es de importancia. Hablaremos del Espíritu Santo, de la llegada del Espíritu Santo, de ese suceso sobrenatural que marcó un tiempo de inicio a una era del cristianismo. Por eso es importante. Por eso es que yo antes de venir, en la preparación, anduve así. Porque vamos a hablar del Espíritu de Dios. No es nada simple. Es el Espíritu de Dios. ¿Ya? Así que por eso mismo vamos a orar inmediatamente para entregar al Señor todo este mensaje que van a escuchar ustedes hoy en día. Oremos al Señor entonces. Padre amado, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Padre amado, todo es para ti, Señor. Te alabamos, Señor, y te adoramos, Padre. Y estamos aquí, Señor, para poder escuchar, Señor, el mensaje, la palabra que tú nos quieres dar en este día, Padre amado. Te alabamos, Señor, con todo nuestro ser, Padre amado. Y pongo ante ti, Señor, cada palabra que voy a decir. Pongo ante ti, Señor, esta prédica. Y te pido, Padre, que pueda ser bien escuchada, bien entendida, y podamos estar todos edificados, Señor, con tu mensaje. Gracias, mi Padre, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Como les dije, yo solamente soy un instrumento. Yo no voy a, no me paro aquí para ser alguien más, alguien importante. Solamente soy un instrumento del Señor, como todos ustedes pueden serlo. ¿Ya? Bueno, vamos entonces ahora. Para poder entrar bien a este pasaje que vamos a comenzar a ver, veamos un poco lo que ocurrió antes, ¿ya? En Hechos 1. Hechos 1 aquí nos muestra, vamos a hacer un breve resumen de lo que es Hechos 1, nos muestra cuando el Señor Jesucristo fue ascendido al cielo, ¿ya? Pero antes de ascender,
le dijo a los apóstoles que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, porque serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces, quédense ahí, quédense quietos, les dijo el Señor, esperen. En ese tiempo ellos estaban unidos, entregados de continuo a la oración. Oraban y oraban, por mientras esperaban la llegada del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, en ese momento fue cuando escogieron a uno más para que ocupe el lugar de Judas, el que traicionó y murió. Eran 11 apóstoles los que habían quedado, porque Judas traicionó y murió. ¿Ya? Entonces tenían que escoger a uno más para ser 12. Esto fue dicho por David en un salmo profético, Salmo 109. Entonces, ese puesto fue ocupado por Matías, y ahí completaron los 12. ¿Ya? Todo esto que acabo de ver sucedió en Hechos 1. Ahora vamos a Hechos 2. Veremos el capítulo 2, del 1 al 13 de este libro de Hechos, que el pasaje que acabamos de leer. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí vemos algo muy interesante que llama la atención. Ocurre un suceso extraordinario, realmente. Ese suceso es cuando desciende el Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Ya? Es lo que ocurre, ese suceso importante. Pero para comenzar voy a dar un ejemplo, para tener la idea de lo que vamos a estar hablando. ¿Qué sabemos nosotros? Cuando ha ocurrido un evento importante en la humanidad, ¿ya? Nos queda esa visión de que ya las cosas no son lo mismo, que todo ha cambiado, el sistema ha cambiado, ya nada es como lo de antes. Recordemos la pandemia. Nadie se la esperaba, ¿cierto? Ni siquiera imaginábamos vivir un suceso como ese, de la pandemia. Un suceso ocurrido así. Pero nos marcó la vida, a todos nos marcó la vida. Muchas cosas cambiaron. Y lo que nos asombró también es ver en las noticias, aunque no se recomendaba en ese tiempo ver las noticias porque terminábamos todos muy angustiados, con una depresión, que todo este suceso no era solamente acá, sino que era mundial. Y ahí nos venía ese pensamiento, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder más adelante? No sé si ustedes se lo preguntaron, yo me lo pregunté, porque en un momento X, y no sé si se acuerdan ustedes en qué estaban, en qué momento estaban, cuando de pronto se dio el aviso que todos tenían que entrar a sus casas. Yo me acuerdo. Y ahí nos quedamos todos encerrados y nos venía esa incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Porque esto era mundial. Un evento que marcó la vida de la humanidad. Un evento inesperado. Pero hay una diferencia con lo que ocurrió en la pandemia, que fue inesperado, con lo que ocurrió en este pasaje que acabamos de leer, que ellos lo esperaban, pero no sabían cuándo. Es que nosotros sí sabemos y tenemos ese conocimiento del gran evento que causó el Espíritu Santo y los cambios que causan en nuestra vida. Nosotros sí sabemos lo que el Espíritu Santo puede hacer con nosotros, ¿ya? Esa es una diferencia. Entonces, siempre lo dejamos como una pregunta para poder tener una reflexión. La pregunta es, ¿estás dispuesto a recibir ese cambio que hace el Espíritu Santo en tu vida?
¿Estás dispuesto a llenarte del Espíritu Santo? Con esas dos preguntas nos vamos a quedar para ir reflexionando. Entonces, ¿qué ocurrió aquí en este evento? En Jerusalén se desató un acontecimiento de transformación y de capacitación divina. Aquí se marcó el inicio de la era del Espíritu, el inicio de todo. Se mostró el poder redentor de Dios. Y ese grupo que estaba allí se convertirían en un grupo de personas capacitadas para compartir el Evangelio de una manera certera en todo el mundo. En todo el mundo. El día de Pentecostés fue el día en que la misión encomendada y ordenada por Cristo comenzó a expandirse. Eso es lo que sucedió en ese momento, el inicio de la expansión del Evangelio. ¿Ya? Entonces comenzó la iglesia de Jesucristo, la iglesia de aquellos que han creído en Jesucristo como su único Salvador. Los que han creído a Jesucristo como su único Salvador. Y veamos el pasaje. El verso 1 comienza diciendo: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Los apóstoles no se dedicaron a la predicación entre el tiempo de la ascensión de Jesús y la llegada del Espíritu. En ese tiempo de espera no se dedicaron a la predicación, sino que se dedicaron a la oración continua. Estaban en oración en ese tiempo. ¿Por qué? Porque ellos estaban en preparación. Fueron preparados por la gracia de Dios para el mejor recibimiento del Espíritu Santo. ¿Se va entendiendo? Por ejemplo, ¿cómo preparas tu casa cuando vas a recibir una visita muy importante? La vas a recibir en tu casa. ¿Qué es lo que haces? Preparas todo, arreglas todo, dispones todo para recibir esa visita. Lo mismo hacían ellos. Eso fue lo que hicieron ellos, mediante la oración continua. Preparar la casa para la llegada del Espíritu Santo. Nosotros somos la casa, hermanos. Nosotros somos el templo. Nosotros somos la iglesia. Y el Espíritu viene a morar en nosotros. Por eso debemos preparar nuestra casa. Como dice en 1 Corintios 6:19, el apóstol Pablo dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Así dice el apóstol Pablo. Entonces, en este pasaje se fijan que habla de Pentecostés. Puede ser que algunos no tengan ni idea qué significa Pentecostés, una palabra extraña. Hay otros que sí saben lo que es Pentecostés, ¿ya? Bueno, significa 50. Entonces, en aquel tiempo, ahí vamos a explicar, en aquel tiempo se celebraban tres fiestas muy importantes de peregrinación en Jerusalén, para que puedan entender el Pentecostés. Se celebraba la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua, que es la celebración de la liberación de la esclavitud egipcia. Esa es una fiesta. Se celebraba la fiesta de Pentecostés, que es la celebración de la primera cosecha de trigo y los primeros panes de la nueva siembra. Se celebraba la fiesta de los tabernáculos, en la conmemoración del tiempo del pueblo de Israel en el desierto en carpas. Entonces tenemos esas tres fiestas, ¿ya? Vamos a hablar de Pentecostés. Entonces este gran evento ocurre en esta fiesta de Pentecostés. Los peregrinos iban
en masa iban a esas fiestas. ¿Ya? Esta fiesta también es llamada como la fiesta de las primicias o de la semana. Lo podemos ver en Levítico 23, 15, 21. Si alguien quiere saber más acerca de lo que significa el origen de esta fiesta. Entonces se celebraba 50 días después de la fiesta de Pascua. La fiesta de Pascua, 50 días, Pentecostés. ¿Ya? Y esta estaba asociada a la primera cosecha del trigo. Ahora, el propósito del Señor al mencionar, al manifestar el Espíritu Santo en esa fecha, tiene el simbolismo de mostrar tal cual como se hacía en la fiesta de Pentecostés tradicional, que era la ofrenda de los primeros panes de trigo. ¿Ya? De eso trataba, la primicia, la ofrenda de la primera cosecha, los primeros panes de trigo, con la primera siega de la temporada. ¿Ya? En este caso, los discípulos eran los primeros evangelistas bautizados por el Espíritu Santo, quienes eran presentados al Señor como lo mejor. Ellos fueron la primicia. ¿Entienden la relación? Ellos fueron la primicia ahora. Fueron como el primer pan horneado con ese aroma agradable al Señor. Así fueron ellos para el Señor. ¿A quién no le gusta ese aroma del pan recién salido del horno? Ay, yo creo que a todos. Pero ese aroma que es tan rico para nosotros, para el Señor, un aroma mucho, mucho más agradable para Él. Estaban llenos del Espíritu Santo. Por esto, por esta misma razón, es que este evento que sucedió no se va a volver a repetir, este milagro de Pentecostés. Este suceso es único y irrepetible porque marcó el inicio de lo que ya estamos viviendo ahora. Es el inicio de lo que ya estamos viviendo, por lo tanto ya no se va a repetir un nuevo Pentecostés. Esta fiesta de Pentecostés sirvió para dar un vuelo, un empuje y expandir más rápidamente la predicación del Evangelio, porque venía mucha gente a la fiesta. Era masivo. Había mucha gente. Si leemos el verso 2 al 3, dice: de repente, en lo que sucede después, de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces, ¿qué ocurrió? Un estruendo repentino, pero como dice, fue como de un viento fuerte. No dice que fue un viento, fue como un viento fuerte. Sonido. Fue esa preparación que ellos tuvieron, esa oración continua que ellos tuvieron, la que hizo que se mantuvieran unidos. ¿Qué pasa si de pronto hay un ruido fuerte? ¿Qué hace uno? Sale arrancando, se asustan. ¿Ya? Ellos estuvieron en esa preparación para poder recibir y esperar ese momento. A lo largo de la historia de la redención, hermanos, tanto el fuego como el viento han sido asociados por la poderosa presencia de Dios en medio de su pueblo. Como cuando Dios descendió en el monte Sinaí al darle las tablas de las leyes a Moisés. Hubo truenos y relámpagos, mucho ruido.
También cuando se inauguró el tabernáculo, la presencia de Dios era de fuego. La gloria de Dios llenó el tabernáculo. Y acá el autor, que es Lucas, el autor del libro de Hechos, dice que lo mismo ocurrió en Pentecostés. Llenó la casa, no el lugarcito donde estaban ellos, no, llenó la casa, toda la casa. Dios está comenzando la construcción de un nuevo templo espiritual, el inicio de un nuevo templo. Como dice Esteban en su discurso ante el consejo, antes de su muerte, en Hechos 7:48 dice: sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas. Un templo vivo, hermano, en nosotros y en creyentes en todas las naciones. Ahí es donde mora el Espíritu de Dios. Nosotros somos el templo del nuevo pacto, el templo de Dios edificado sobre la piedra angular que es Cristo. Nunca olvidemos eso, la piedra angular que es Cristo. Entonces, ¿qué otra señal ocurrió en ese momento? Aparte del viento, también hubo un signo visible, porque el anterior fue audible. Ahora tenemos un signo visible del don recibido. Se le aparecieron lenguas como de fuego. Tampoco dice que son de fuego, dice son como de fuego. En Mateo 3:11, Juan el Bautista dice: yo los bautizo a ustedes con agua, pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y esto es precisamente lo que le pasó a los apóstoles ahora, en ese momento. Este fuego apareció como en forma de lenguas, lo cual hace referencia al hablar en lenguas como se narra más adelante, que ahí vamos a verlo después. Las lenguas entonces estaban repartidas por sobre cada uno de ellos, de los apóstoles. Estas señas perceptibles y visibles fueron solamente un fenómeno pasajero. La presencia y el poder del Espíritu Santo son permanentes. Así que no hay que confundir la presencia del Espíritu Santo con las señales exteriores. No confundamos eso. Este evento fue temporal. Fue temporal y lo acabamos de leer. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos. Jesús les dijo que Él oraría al Padre para que les diera el Espíritu. Y después de la resurrección, Jesús sopló sobre ellos y les dice: sean llenos del Espíritu, y que se queden en Jerusalén para que sean llenos del Espíritu Santo, ¿ya? Y ser embestidos del poder del Espíritu y comenzar la misión de predicar el Evangelio a todas las naciones. Ahí está la misión. Entonces, el Espíritu viene a morar en el creyente, pero eso no significa que el creyente esté lleno del Espíritu Santo. Estar llenos significa tener una influencia total, ser dominado por la fuerza del poder del Espíritu Santo en tu vida. La balanza se debe inclinar a favor del Espíritu Santo. Cuando te vuelves totalmente influenciado por el Espíritu Santo, Él se convierte en la fuerza que te mueve. Comienza a impulsarte en una dirección correcta. Entonces, posees el Espíritu, pero no necesariamente estás bajo la influencia dominante del Espíritu Santo en todo momento.
Ser lleno del Espíritu es permitir que el Espíritu domine tu vida y te mueva en la dirección que Dios quiere que vayas. Si eres creyente, tú ya tienes el Espíritu viviendo en ti. ¿Lo tienes? Claro que lo tienes. Lo que necesitas es estar totalmente controlado por Él y que sea reflejado en tu vida. Pero ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? La respuesta está en Efesios 4, 17 al 32. Es largo, así que lo invito a que lo anoten y lo lean después. Ahí Pablo nos dice que vivamos como hijos de luz. Y si vemos el verso 30, dice: y no entristezcas al Espíritu de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Debemos manifestar el carácter de Dios, de Cristo, llevar una vida de testimonio, estar bajo la dirección del Señor, ejercer eficientemente los dones del Espíritu, dar un servicio humilde y tener conciencia de lo divino. Debemos resistir el pecado, hermanos. Debemos llevar una vida rendida y de obediencia para ser llenos del Espíritu Santo. Una vida rendida y de obediencia. Sabemos que no es fácil. No es fácil porque los deseos de tu corazón luchan contra los deseos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en ti. Pero para eso debes matar tu yo, matar tu propio yo todos los días. Quizá un día tú te puedas sentir muy en armonía con el Espíritu. Bien, amén. Estar en armonía con el Espíritu, porque tú sientes que mataste tu yo y se exalta el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Al día siguiente el yo se vuelve a levantar, comienza a levantarse nuevamente. Por eso, grandes son las misericordias de Dios cada mañana. Hay una lucha. Podemos tener el Espíritu, como dice en 1 Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Así es, amén. El Espíritu mora en nosotros, que quede claro. El Espíritu mora en todos nosotros. Pero ¿somos llenos del Espíritu Santo? ¿Estás dispuesto a estar lleno del Espíritu Santo? Después de que leas Efesios 4, 17 al 32, ¿te haces esas preguntas? Queremos que realmente se derrame el Espíritu Santo sobre nosotros en toda su plenitud. El ser lleno del Espíritu Santo no es un privilegio restringido o exclusivo solo para algunos, no. Todos podemos ser llenos del Espíritu Santo, no es restringido. Y después el texto dice: y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Aquí hay una idea errónea de lo que es hablar en lenguas. La palabra refiere a idiomas, pero vamos a hacer un ejercicio cortito para poder comprender la idea, así que les voy a pedir que pongan atención. Se me ocurrió esto como ejemplo, así que escuchen. Celebrate il Signore, invocate il suo nome, fate conoscere i suoi prodigi tra i popoli. ¿Alguien entendió lo que dije? ¿Ya? Pero si nadie lo entendió, ¿de qué sirve de que yo les hable de esa manera? ¿De qué sirve que yo les hable? Italiano. Nada. Ahora voy a hacer otro ejercicio. Give praise to the Lord. Proclaim His name. Make known among the nations what He has done. Yo sé que algunos entendieron lo que dije. Entonces, esos que entendieron
le pueden explicar a los que no entendieron. Y ahí nos edificamos todos. Amén, ¿cierto? Lo que acabo de leer fue el verso 1 del Salmo 105. ¡Ay, Señor! Estas lenguas o idiomas eran entendidas por todos los que estaban allí, con lo que el Señor da a entender que a todos habla de ser proclamado el Evangelio. Y por eso Dios envió el Espíritu a los discípulos a fin de capacitarles para proclamar el Evangelio en el mundo entero. En todo el mundo. Pero ¿por qué razón los apóstoles hablaron en lenguas, idiomas? Primero, como preparativo para la expansión del Evangelio, ¿ya? Ese no. Segundo, como demostración de que el reino de Dios no es para un solo pueblo, en ese tiempo los judíos, sino que para todo el mundo y para causar impacto en los incrédulos, ¿ya? Entonces, muchas personas en el Nuevo Testamento, antes y después de Pentecostés, fueron llenos del Espíritu Santo. Y podría nombrar algunos como Juan el Bautista, Elizabeth, Zacarías, Esteban, Bernabé. Todos ellos fueron, y dice la palabra, llenos del Espíritu Santo. Pero todos, ¿qué hicieron? Profetizaron de manera entendible y no de manera inentendible. Pablo jamás habló, el apóstol Pablo, que tuvo el encuentro con el mismo Cristo, jamás habló en lenguas. En un lenguaje extraño. Siempre habló en un lenguaje normal. Y únicamente en la carta de 1 Corintios, ¿sí?, fue donde mencionó el hablar en lengua extraña y lo hizo de manera de advertencia, para que tengan cuidado, que más importante es predicar la palabra y lo último es hablar en lenguas. Y si vamos más profundo, Jesús, siendo el portador del Espíritu mismo, jamás habló en lengua extraña. Siempre fue claro, directo y en idioma entendible. Enfoquémonos en el mensaje, en la palabra de Dios, y no nos desviemos con otras cosas. Todo lo que estoy hablando, hermanos, es bíblico. Todo lo que estoy diciendo es bíblico. Acá Lucas, el autor del libro, insiste en mencionar que eran lenguas reales. Verso 6 dice, cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Verso 8, ¿cómo es que cada uno los oye hablar en nuestras lenguas? Verso 9, verso 10, verso 11, menciona los idiomas de los dialectos reales que hablaban las maravillas de Dios. Idiomas reales. El autor lo destaca en toda esa parte del texto. Y había naciones de todas partes que estaban allí. Judíos piadosos que cumplían la ley de Dios. Entonces, Dios estaba comenzando a formar un solo pueblo bajo el señorío de Jesucristo. Dios produjo una unidad espiritual en medio de una diversidad lingüística. Este suceso no pasó inadvertido. La gente, al escuchar el bullicio, corrieron al lugar y quedaron pasmados, porque los escucharon hablar en sus propios idiomas. Quedaron pasmados. Y aquí hay algo muy interesante. Si se fija que en el verso 7 dice, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Hay una pregunta que dice, ¿no son galileos? O sea, no solo los vieron raros, sino que también fueron mirados en menos, preguntando que si son galileos, ya que ellos, los galileos, no eran muy considerados, los miraban mal, porque los consideraban incultos, campesinos. En Juan 1:46, en una conversación entre Felipe y Natanael dice, ¿de Nazaret? Dice, cuando le habla
hablan de que encontraron a Jesús. Y él dice, de Nazaret, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Miren, nada bueno podía salir de allí. Y Nazaret está en Galilea, y Jesús de Nazaret es de ahí. Nadie es profeta en su tierra, dijo Jesús. Lo que sucedió en Pentecostés fue glorioso. Glorioso. La presencia de Dios descendió, no como en el monte Sinaí, no en un edificio, sino que descendió un pueblo, llenándolos en espíritu y capacitándolos en la tarea que tenían por delante, que es la expansión del Evangelio. Y si vemos los dos últimos versículos, los habitantes reaccionaron asombrados, perplejos, pero otros se burlaron diciendo que estaban borrachos. Había un grupo interesado y otro grupo que rechazaba. El rechazo al Evangelio es un tema recurrente en el libro de los Hechos. El rechazo. Casi todo el libro, casi en todo el libro hay rechazo a la predicación del Evangelio de Cristo. Debes prepararte y capacitarte para presentar defensa, pero con mansedumbre. Por más capaz que estés para enseñar el Evangelio, debes esperar el rechazo. E incluso con los argumentos más absurdos que te puedan dar. Porque siempre hay quienes no creen y hacen oposición al Evangelio, como los fariseos. ¿Y qué sucede? Se burlaban y decían, están borrachos. Entonces, ¿quién ha visto un borracho hablar en un idioma real, que no conoce? O sea, una botella de trago puede hacer que un borracho pueda hablar un idioma, no. Aunque yo escuchaba, bueno, entre paréntesis, yo he escuchado a algunos que con un traguito puedo hablar hasta chino mandarín, pero ya ahorita es otra cosa, estamos hablando de otra cosa. Bueno, este es un buen ejemplo, ¿cierto? Cuando los incrédulos rehúsan rendirse ante la autoridad de Jesús, porque están viendo y escuchando algo extraordinario. Después de este pasaje viene el primer discurso de Pedro, no voy a pasar porque eso viene a la prédica siguiente, pero aquí Pedro se levanta y lo que quiero destacar, el Pedro que estaba lleno de defectos y reaccionó de tantas maneras impetuosas en el ministerio de Jesús. El mismo Pedro que regañó a Jesús cuando Jesús anunció su muerte. El que dijo que estaba dispuesto a morir por él y esa misma noche lo entregó, lo negó 3 veces. Ese es el poder del Espíritu Santo, que puede tomar a una persona común y corriente, con muchos defectos, y convertirlo en un predicador del Evangelio. Ese puede ser tú, puede ser tú. Bueno, y yo, que estoy aquí presente, acá en el púlpito. Ese es el poder del Espíritu Santo. Entonces podemos concluir que la predicación inspirada es superior a lo que es hablar en lenguas. La predicación es superior porque edifica la iglesia. La predicación es superior porque puede ser entendida por todo el mundo. La predicación es superior porque puede ser usada por el Espíritu Santo para ganar a la gente perdida para Jesucristo. El Señor nos manda a estar unidos, a ser un solo cuerpo en Cristo y Él como cabeza. Estar en oración, hermanos, en dependencia de oración a Dios, en obediencia y esperando su voluntad para con nosotros. Dejar que Él actúe en nuestras vidas de acuerdo a su voluntad y pedirle que nos haga instrumentos para glorificarle a Él. La gloria para Él. Tener una vida recta
y en obediencia al Señor, por mucho que cueste, seamos persistentes para seguir en sus caminos. Hagamos visible nuestro carácter cristiano. Seamos sal y luz del mundo. Divulguemos las maravillas de nuestro Señor para que todos se asombren. Y no nos desanimemos si nos rechazan o se burlan. Debemos estar conscientes de que eso va a pasar. Y cuando te suceda, recuerda que Jesús dijo en Juan 15:18, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Me emociona tanto este versículo. Ay, gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, ¿estás dispuesto a recibir ese cambio que hace el Espíritu Santo en tu vida? ¿A recibir? ¿Estás dispuesto a recibirlo? ¿Estás dispuesto a llenarte del Espíritu Santo? Yo espero que sí. Yo espero que todos estemos dispuestos a llenarnos del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Oremos. Padre amado, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por este enorme mensaje, Señor, que tú nos das. Gracias, Padre amado, por cómo tú eres con nosotros, Señor. Te pido, Señor, que tú tomes a cada uno de tus hermanos que están aquí presentes, Señor, para que le remezca su vida, Señor, y puedan sentir que están dispuestos a aceptar y llenarse del Espíritu Santo, Señor, para que pueda ser cada uno de ellos instrumentos tuyos y que puedan tomar y usar el Evangelio, Señor, y entregarlo. Dale fuerza, Señor, la valentía, Señor, que solo tú puedes dar, Padre amado. Y dale esa disposición, Señor, de que si son rechazados o burlados en algún momento se acuerden de que tú fuiste primero, de que tú fuiste rechazado primero, burlado primero, maltratado primero, que tú sufriste todo antes que nosotros. Señor amado,